Buenos días. En el Ateneo del día de hoy se va a tratar la enfermedad pélvica inflamatoria. Estamos desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. Soy la doctora Chilo Cintia y me acompaña la doctora Gómez Flavia, ambas residentes del primer año de la residencia. Bien, nuestros objetivos que nos propusimos fueron identificar los factores de riesgo para su desarrollo, recordar cuáles son los criterios para el diagnóstico de EPI, identificar los casos que pueden tener un manejo ambulatorio y cuáles deben hospitalizarse, conocer las alternativas de tratamiento que se pueden utilizar y realizar un abordaje integral de la paciente teniendo en cuenta las medidas preventivas para esta enfermedad. Dentro de la bibliografía que utilizamos fueron las recomendaciones de enfermedades de transmisión sexual de la SADI 2020, enfermedad inflamatoria pélvica, diagnóstico y tratamiento oportuno, de una revisión de literatura de los doctores Loaiza José, Romero Joana, Albornoz Roger, de la Universidad de Perú 2020, infecciones de transmisión sexual del TRAPS del 2018, Guía Europea 2017 para el manejo de la enfermedad inflamatoria pelviana y el Consenso de Enfermedad Pelviana Inflamatoria de SOGIVA 2017. Bien, recordemos de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad pélvica inflamatoria. Recordemos que es un síndrome inflamatorio secundario a una infección que puede empezar en cualquier parte del tracto genital superior femenino y de las estructuras adyacentes. Puede empezar afectando vagina, endometrio, miometrio, trompas, ovarios, hasta los parametrios, peritoneo y los vasos pelvianos. Recordemos que esta enfermedad para nosotros siempre es, digamos, un desafío para nosotros, ya que es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en las mujeres jóvenes y que tiene, digamos, un alto impacto en cuanto a la salud reproductiva de las mujeres por sus complicaciones y secuelas. En cuanto a la etiología, los microorganismos que van a actuar podemos tener los de transmisión sexual y los que ya habitan en la flora vaginal. Las infecciones pueden ser agudas. Cuando hablamos de aguda, es aquella que tiene una duración menor a 30 días y los agentes que van a intervenir son patógenos cervicales como la gonorrea, clamidia, micoplasma, los patógenos que producen una vaginosis, como son los pectostreptococos, bacteroides, ureaplasma, y patógenos entéricos, como E. coli, streptococos, campylobacter. Después tenemos aquellos que nos van a dar una subclínica, que son la clamidia y la gonorrea, que estos microorganismos serán los responsables del 30 al 50% de la causa de esta enfermedad. Y de las crónicas, cuando hablamos de crónicas, son aquellas que tienen una duración mayor a 30 días. El responsable será el Mycobacterium tuberculosis y algunas especies de Actinomyces. Cuando hablamos de los factores de riesgo, tenemos, estos son algunos de los factores de riesgo, como son las múltiples parejas sexuales sin el uso de preservativo, o una nueva pareja sexual en los últimos 12 meses, haber tenido ya una historia previa de enfermedad de transmisión sexual o de enfermedad pélvica inflamatoria, el coito durante la menstruación. Esto tiene que ver que una mujer que está cursando una infección por cualquiera de estos microorganismos, durante la menstruación el orificio cervical se encuentra más dilatado, más abierto, y el coito ayudaría al ascenso de los gérmenes e infectar las otras estructuras. La presencia ya de las infecciones cervicovaginales por estos microorganismos que ya se mencionaron, o la presencia de un flujo anormal en los últimos 6 meses que no se resuelve. También el tema de las luchas vaginales también tiene que ver con este mecanismo de que arrastramos y cambiamos el pH vaginal, por lo tanto retiramos esa defensa que tenemos naturalmente. Y en cuanto a lo que es la instrumentación del tracto genital, todo lo que tiene que ver inserción de DIU o tratamientos de fertilidad asistida,
o estudios como por ejemplo la histerosalpingografía, la histeroscopía, que son procedimientos que si existe ya una invasión del medio vaginal con estos microorganismos, estos medios instrumentales ayudaría a arrastrar estas bacterias a ingresar al útero. En cuanto a la presentación clínica, es una patología que puede ser desde leve a una severa, con el gran compromiso de hemodinámico, compromiso de la vida de la paciente. Por lo tanto, cuando tengamos la leve sospecha, más adelante lo voy a mencionar, con la leve sospecha ya inmediatamente empezar el tratamiento, sino dejar que esto avance porque lleva, digamos, a muchas secuelas. Podrá tener como síntomas una vaginosis, presentar flujo vaginal, la característica del flujo, el mal olor, el color, que puede provocar prurito, ardor, y así ir evolucionando. Si no hacemos un tratamiento oportuno, puede llevar a una cervicitis, que se manifestará con el dolor, con las relaciones sexuales, o sangrados intermenstruales, el dolor pélvico, y así sucesivamente, una salpingitis, la inflamación de las trompas, puede afectar una o las dos trompas, también dolor pélvico, ya se puede manifestar con fiebre, náuseas, vómitos. Llevamos después a un absceso tubovárico, que también podrá tener dolor pélvico, pélvico abdominal, el compromiso hemodinámico de la paciente, hasta llevar a una peritonitis, también, que sería ya una urgencia. Por lo tanto, repetir esto, que cuando tengamos una paciente, sospechar y iniciar inmediatamente el tratamiento para no llegar a este punto. En cuanto a la sospecha diagnóstica, principalmente los criterios que vamos a tener en cuenta son estos tres principales que están aquí en imagen, que es el dolor abdominal bajo, cuando hagamos el examen de la paciente, el examen vaginal, que va a tener dolor a la movilización del cervix, o el dolor uterino anexial. Estos son los tres principales que nos van a ayudar a, digamos, a sospechar esta enfermedad. Después podrá tener dispareunia, sinusorragia, fiebre, más la presencia del flujo patológico, mucopurulento, el dolor lumbar, vómitos y náuseas, pero principalmente nos vamos a guiar por los tres primeros, más el antecedente que tenga la mujer ya nos permite empezar el tratamiento. Bien, en cuanto a las pruebas diagnósticas que se pueden utilizar, sí quiero recalcar y que quede claro que el diagnóstico de la EPI es clínico, no se requiere ningún estudio adicional para confirmar el diagnóstico de EPI. Sí se puede utilizar la ecografía, resonancia y tomografías para estudiar la posibilidad de algún absceso, tubo ovárico o una peritonitis, pero no para el diagnóstico exclusivo de EPI, ¿sí? Siempre que uno piense que la paciente tiene EPI o sospechemos EPI, nos tenemos que guiar por los tres factores, los tres criterios diagnósticos mayores, que es lo que habló mi compañera: el dolor abdominal, dolor anexial y el dolor a la movilización del cuello, que puede ser por un tacto bimanual o cuando hacemos la especuloscopía, mover un poquito con el espéculo y evaluar si aparece o no el dolor con la movilización del cuello. Si hay alguna de estas cosas, de estos tres criterios mayores, y a eso se le suman los adicionales, como náuseas, vómito, fiebre, uno tiene que iniciar el tratamiento pensando en una EPI, iniciar el tratamiento oportuno de estas pacientes para evitar todas las complicaciones y las secuelas que puede dejar esta enfermedad. Dentro de las pruebas complementarias que se pueden utilizar, podemos usar el exudado cervical para clamidia y gonorrea, ¿sí? Este estudio se debería hacer el rastreo a las pacientes, ¿sí? Son recomendaciones de tipo A y tipo B, el rastreo de clamidia y gonococo. Pacientes menores de 25 años que ya sean sexualmente activas tienen que tener un rastreo de clamidia y gonococo. Las mayores de 25 años que sean sexualmente activas, pero con algún factor de riesgo. Por ejemplo, antecedentes de haber presentado ya infecciones con sospecha clínica de
clamidia o gonococo, alguna infección de transmisión sexual, cervicitis a repetición, uno tiene que pensar que puede haber alguna clamidia o gonococo y estudiarlo. En cuanto al laboratorio, se pueden pedir todos los reactantes de fase aguda como la BCG, la PCR, los leucocitos, que los vamos a evidenciar aumentados, pero que no son el gol estándar para el diagnóstico, sino que es clínico. Y la ecografía ginecológica, que depende mucho, es operador dependiente, ¿sí? Y tiene muy baja sensibilidad para el diagnóstico de EPI, pero sí para el diagnóstico de abscesos tubo-ováricos que puedan presentar como complicación a estas pacientes, ¿sí? Se debe investigar siempre la infección por clamidia, gonococo, HIV y otras infecciones de transmisión sexual. También se debe pensar, sospechar y estudiarla en estos pacientes, pero que quede claro que el diagnóstico de la patología es clínico, ¿sí? Cuando uno tiene criterios mayores, una paciente sexualmente activa que encima tenga algún otro factor de riesgo asociado, hay que iniciar el tratamiento oportuno en los pacientes previo a descartar la posibilidad de que la paciente esté embarazada. Bien, ¿cómo decidimos el tratamiento en estos casos? ¿Sí? El tratamiento va a depender de si nosotros consideramos que es una paciente o una EPI que necesita hospitalización o una paciente que requiere un manejo ambulatorio y que no necesita estar hospitalizada, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que a nosotros nos permiten decidir si la paciente se va a hospitalizar o no? Que tengamos un diagnóstico incierto, ¿sí? Es decir, que la paciente dudemos si estamos o no frente a una EPI, no hay mucha clínica, molesta con las relaciones sexuales, pero no tenemos los criterios mayores. Cuando haya duda en el diagnóstico, uno tiene que pensar que esa paciente necesita algún otro estudio, quizás no hospitalizarse para el tratamiento, sí, pero para hacer el diagnóstico, ¿sí? Que la paciente presente síntomas muy severos, muy marcados, con gran compromiso del estado general, fiebre, náuseas, vómitos, que al examen clínico notemos alguna masa palpable a nivel anexial, pensando en un absceso tubo-ovárico, en una salpingitis, ¿sí? Que la paciente haya presentado intolerancia al tratamiento por vía oral, o que no notemos una mejoría cuando solicitamos que la paciente concurra al control para ver cómo evolucionó con el tratamiento, o que sospechemos una EPI en una paciente embarazada, sea cual sea la edad gestacional, es una paciente que se debe hospitalizar para iniciar el tratamiento antibiótico por vía endovenosa y luego continuará con la vía oral de acuerdo a cómo venga la respuesta clínica. Bien, en cuanto al tratamiento, ¿sí? Es una patología que requiere un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Lo que se busca cubrir con el tratamiento es gonococo, clamidia y otros gérmenes que están habitualmente en el aparato genital femenino y que pueden estar sumando o generando esta EPI, ¿sí? La elección terapéutica va a depender de diversos factores, ¿sí? De la posibilidad económica, del recurso que tengamos disponible para el tratamiento de esta patología, de la comodidad de la paciente o de la elección de la paciente que haga en cuanto a su tratamiento, ¿sí? De la tolerancia, de la cuestión socioeconómica de la paciente, si sabemos que es una paciente que no tiene los recursos, que no va a poder concurrir a los controles y demás, por ahí podemos pensar como en una hospitalización o en un tratamiento social, digamos, una hospitalización de causa social y después poder ver la posibilidad de continuar el tratamiento bioral, ¿sí? Del costo que implica el tratamiento, hay diversos tratamientos que se pueden administrar para la EPI, algunos de menor costo, otros de mayores costos, entonces también hay que tener en cuenta esos factores al momento de elegir una opción terapéutica. Bien, dentro de los esquemas recomendados, ¿sí? Tenemos el esquema que recomienda la OMS, que está dentro de lo que es el TRACS, el control del manejo de las infecciones prevalentes en primer nivel de atención. Recomienda un régimen de ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular única dosis, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días, ¿sí? O bien
da la opción de, en vez de hacer dox y metronidazol, poder hacer acitromicina, 500 miligramos vía oral por 7 días, más el metronidazol cada 8 horas por 14 días. Y la ceftriaxona, ¿sí? La ceftriaxona no cambia para ninguna de las dos opciones. Es importante tener en cuenta que son medicaciones y medicamentos que uno administra por vía oral, que son tratamientos largos y que son antibióticos que generan mucho malestar gastrointestinal, así que hay que citarlo a la paciente a las 72 horas para evaluar la respuesta clínica y la tolerancia al tratamiento administrado. Este tratamiento que recomienda la OMS es un nivel de evidencia 1A, ¿sí? Una recomendación de grado A. Es importante tener en cuenta y presente siempre que el tratamiento va para los dos, ¿sí? Tanto para la paciente que está con la EPI y también para su pareja o para la persona que está en este momento con ella en cuanto al aspecto de las relaciones sexuales, ¿sí? Lo que sí hay que aclarar que el tratamiento para el varón no va a durar 14 días como en la mujer, ¿sí? Lo que se hace es toda única dosis, ceftriaxona 500 miligramos dosis única, se hace acitromicina 2 gramos vía oral dosis única y el metronidazol también 2 gramos vía oral dosis única. El varón no tiene que continuar los 14 días con el tratamiento, pero es importante que la paciente cumpla con los 14 días de tratamiento antibiótico, siempre y cuando sea bien tolerado, no genere efectos adversos, haya respuesta clínica, ¿sí? De ahí radica la importancia de citarla a las 72 horas para evaluar todo esto. Una vez que uno cita las 72 horas y puede evaluar la respuesta clínica al tratamiento, uno puede decir si esta paciente está respondiendo de manera adecuada, vamos a continuar con los 14 días de tratamiento, o bien es un criterio de internación cuando no hay respuesta al tratamiento para hacer la hospitalización y el tratamiento por vía endovenosa. Hay estudios que están informados en la guía SOGIVA, ¿sí? Que informan y ellos proponen otro esquema de tratamiento que sacan la ceftriaxona y utilizan solamente la oxazolina más el metronidazol por 14 a 21 días. ¿Sí? Es un antibiótico más caro, ¿sí? Tiene mayor costo, no lo tenemos en salud pública, por ahí las opciones que uno tiene en salud pública, acitromicina si es que manda el programa de Remediar o provincia, el metronidazol y la ceftriaxona que se puede conseguir también en primer nivel, así que por ahí es el esquema que nosotros utilizamos para el tratamiento de la EPI. Y a esto, dentro de las recomendaciones que uno suma, es que durante el tratamiento se eviten las relaciones sexuales, ¿sí? O si van a tener relaciones sexuales, que sean con el uso de preservativo. Pero lo ideal es que en lo que dura el tratamiento no se mantengan las relaciones sexuales. Bien, en cuanto a la importancia, ¿por qué es importante y por qué recalcamos la importancia de que si uno sospecha y tiene la sospecha clínica de que una paciente puede estar desarrollando una EPI, que uno haga el tratamiento? Porque trae muchas complicaciones y consecuencias a largo plazo en las pacientes, ¿sí? Las pacientes que tienen un episodio de EPI y sobre todo EPI a repetición o cervicitis a repetición, tienen un 20% más de riesgo de padecer infertilidad, ¿sí? Toda esta inflamación que se genera en la EPI, dentro de los ovarios, las trompas, el cuello uterino, genera muchas adherencias que al momento de querer concebir o buscar un embarazo, puede costar más a estas pacientes llegar a la concepción, así que es importante diagnosticarlos para evitar todas estas complicaciones. Hay más riesgo de embarazos ectópicos, sobre todo cuando la EPI hizo abscesos tubováricos o salpingitis por las mismas adherencias y cicatrices que van quedando a lo largo de la trompa, entonces predispone a un mayor desarrollo del 9% de embarazos ectópicos. Y la paciente puede referir a algún dolor pelviano crónico como consecuencia de toda esta inflamación, de las adherencias que haya presentado. Esto se evidencia en un 18% de las pacientes que quedan con un dolor crónico a nivel abdominal bajo, que puede ser tratado, pero que
generalmente no tiene mucha mejoría con los tratamientos analgésicos que uno le pueda administrar. Y sumar a estas, cuál es la importancia, la paciente que presenta un episodio de EPI tiene mucho más riesgo de presentar episodios nuevos de EPI con todas las consecuencias que eso implica, así que es importante no solo hacer el diagnóstico oportuno de la EPI, sino también hacer la parte de prevención para informarle a la paciente cuál es de qué se trata la EPI, por qué se produce, cuáles son las medidas preventivas, por ejemplo, si ha cambiado de pareja recientemente el uso de preservativo, si tiene múltiples parejas sexuales, con todas las parejas sexuales que use preservativo, si es usuaria de DIU, que se haga los controles, que se conozca, que evalúe cómo es el flujo normal, que tenga un registro de su cuerpo para que algo que le llame la atención pueda consultar, ¿sí? Que se haga los chequeos anuales de todas las infecciones de transmisión sexual. Bueno, en cuanto a lo que es la instrumentación de la vía genital inferior o superior, por ahí estaría bueno que el profesional que la vaya a realizar haga todo con el campo estéril, con todo lo que corresponde para evitar todo esto que dijo mi compañera de el arrastre de los microorganismos, que no deja de ser un procedimiento donde uno está invadiendo algún sector del cuerpo del organismo que es estéril, lo mismo que la colocación del DIU. Así que es importante eso. Como conclusiones, nos pareció importante reconocer los signos clínicos de la EPI para tener un diagnóstico y tratamiento precoz y evitar con ello, disminuir con ello la morbimortalidad que tiene esta entidad. No tanto la mortalidad, pero sí la morbilidad que genera en cuanto a costos, la hospitalización, las secuelas que puede dejar, ¿sí? Es una enfermedad con múltiples factores de riesgo que son modificables, que uno los puede trabajar desde el consultorio y prevenir el desarrollo de EPI, si la paciente no tuvo, o de futuros episodios de EPI, en el caso de que ya lo haya tenido, y como dije antes, recomendar las medidas preventivas para evitar el desarrollo de las mismas y las complicaciones. Todo esto que ya venimos hablando, el uso de preservativo, con todas las relaciones sexuales, más si ha cambiado de pareja recientemente, los controles del DIU, los controles también post evento obstétrico, por ejemplo, un aborto o un legrado que haya necesitado, también es importante informarles que acudan a los controles para evaluar la situación clínica y si hay algo que notemos, tratarlo a tiempo. Bueno, abrimos un espacio de preguntas, si han quedado dudas en cuanto al tema de hoy. La doctora dice, la citromicina del segundo esquema es cada 8 horas por 7 días también. Sí, en realidad la citromicina, el segundo esquema lo hablan una vez al día por 7 días. Es el esquema alternativo a la doxiciclina, y en el varón va 2 gramos única dosis que se pueden tomar, o los 4 comprimidos juntos, o hacer 2 comprimidos cada 12 horas por la intolerancia gastrointestinal que generan estos medicamentos. Yo tengo una duda. Si una paciente tiene sospecha de EPI y tiene colocado el DIU, ¿qué conducta toma? Lo ideal es iniciar el tratamiento antibiótico, evaluarla a la paciente a las 72 horas y recién hacer la extracción del DIU. O sea, el DIU se lo tiene que extraer la paciente que presenta EPI, porque ya es un factor de riesgo para el desarrollo de EPI. Más si es una paciente que tiene un DIU colocado sin controles y que se le sumen algunos otros factores de riesgo, lo ideal es hacer el tratamiento y hacer la extracción del DIU y después evaluar, una vez que se cumplen los 14 días de tratamiento, la posibilidad de volver a colocar un DIU, si la paciente lo desea o no, advirtiéndole, o sea, informándole de que es uno de los factores de riesgo para poder desarrollar una EPI nuevamente si no se siguen los controles y las pautas recomendadas. Entonces, a todas las pacientes que se coloquen DIU, tenemos que avisarle
que tienen riesgo para tener una EPI? No informar que es un riesgo para tener la EPI el uso del DIU, ¿sí? Del dispositivo intrauterino, sino que el DIU necesita controles y necesita que ellas se conozcan, ¿sí? Si yo tengo un flujo que habitualmente no tiene mal olor, es del mismo color, las mismas características, no me genera malestar a mí, no me duele para tener relaciones sexuales, no presento sangrados con las relaciones sexuales y esas cuestiones, es un tratamiento, o sea, es un dispositivo que funciona muy bien, pero que necesita sus controles y necesita que ante la mínima cuestión que uno note como extraña, que habitualmente no está, consulten para evitar que se genere la EPI, ¿sí? No decir que porque usan el DIU van a tener EPI sí o sí, sino que necesita sus controles y su prevención. Y sobre todo recalcar al momento de la colocación del DIU la importancia del uso del preservativo. Eso. Que es lo que nos pasa con los métodos de larga duración, que se deja de usar el preservativo y esto predispone a infecciones recurrentes y las infecciones recurrentes a enfermedad de transmisión sexual y a EPI, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que colocamos el DIU, se recomienda el preservativo sí o sí. No, no solo hasta que veamos el control, sino como sugerencia siempre preservativo y otro método. Claro, estamos haciendo como la doble protección anticonceptiva, pero también estamos protegiendo contra las enfermedades de transmisión sexual y con ello vemos un efecto favorecedor o protector para el desarrollo de la EPI, sumado a que tiene ya un factor de riesgo que puede predisponer al desarrollo de la EPI. Más allá de que, bueno, están esto de los criterios de hospitalización y probabilidad de ser reanimación a un nivel de mayor complejidad, el tratamiento en caso de que requiera hospitalización, el esquema antibiótico es el mismo. El esquema antibiótico se vio que se hace con ceftriaxona, esa siempre se la coloca por el gonococo, ¿sí? Y hay esquemas que hablan que se puede utilizar gentamicina como la última opción, ¿sí? Y después esquemas con clindamicina vía endovenosa, se hace las primeras 24 horas, lo ideal sería hacer 72 horas de tratamiento endovenoso con antibiótico endovenoso, de acuerdo a la respuesta clínica evaluar, y de ahí se continúa, se pasa a la vía oral con los otros esquemas que ya vimos para hacer los 14 días Se recomienda que si la paciente necesita hospitalización, el tratamiento en vez de ser 14 días se extiende hasta 21 días. Realmente los criterios de internación ya van involucrando un riesgo para los pacientes, como ellos dijeron. Entonces, por lo general, en lo que hay que pensar que siempre cuáles son los gérmenes que hay que tratar, eso nunca sacarse la cabeza para elegir el esquema antibiótico. Por eso está bueno repasar siempre, tener presente la etiología, ¿sí? No perder el foco, porque si uno no trata, por ejemplo, la clamidia, ¿sí? Y está tratando el gono y la tricomona, y te estás perdiendo la clamidia. Y hay, por ejemplo, el síndrome de Hughes-Pitt-Grant, que es una perihepatitis, o una peritonía, hace una perihepatitis secundaria a la clamidia. Y vos decís, pero está haciendo un abdomen agudo por una perihepatitis, y decís, wow, ¿de dónde viene? Y es una clamidia que viene de una EPI. Fíjense cómo son los parametrios y la comunicación que tiene con el peritoneo. Sí. ¿Sí? Entonces, pensar que son enfermedades que por ahí uno no les presta atención y llevan a complicaciones severas. Por eso, como dijo la doctora, el diagnóstico es sindrómico y hay que hacer el tratamiento clínico, sí, el diagnóstico hay que hacer el tratamiento cuando uno la sospecha, no esperar y pedirle resonancia, que va a tardar 20 años en hacerse la resonancia, porque no hay un método de diagnóstico que te diga sí, tiene una EPI. Es fácil, hagan un buen interrogatorio, un buen examen físico, se ponen el guante, hacen el tacto, movilizan. Sí. Ya. Lo único que sí es importante que recuerden que al momento de la sospecha clínica, ¿sí? al estar frente a una paciente, como dice la doctora, hacer la historia clínica, es importante descartar la posibilidad de embarazo por la medicación que uno le va a administrar, ¿sí? Y porque si fuera una EPI, una paciente embarazada se hospitaliza, ¿sí? O sea, es distinto el criterio de tratamiento. Es importante eso, descartarlo al embarazo. Si fuera el interrogatorio clínico, no sé, me dio una FUN que no coincide, que no tiene atraso, que le viene viniendo bien, bueno, descartamos el embarazo. Pero si hay posible embarazo, hacer el test
O sea, no es necesario hacer pedir la beta-HCG, esperar que se haga la ecografía, no. Hacemos un test o confirmamos, descartamos para decidir qué conducta terapéutica se va a tomar con esa paciente. Nosotros no tenemos estadísticas, no me acuerdo si vieron la epidemiología, digamos, la estadística de las EPI. ¿Por qué? Porque no la estamos consignando. Son diagnósticos que se están pasando por alto, ¿sí? Es más, muchos profesionales tratan la descarga vaginal, porque algunos tienen descarga vaginal, bueno, con un óvulo, esos óvulos poli... se subestima también. Y se la subestima, no se hace bien el interrogatorio, ¿sí? Entonces se pierden las oportunidades de hacer el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de la CEPI. Si pudiéramos hacer una estadística, seguramente estaría muy alta, porque se han visto los factores de riesgo son como muy comunes, ¿sí? Y además, la mayor causa, digamos, de infertilidad en las mujeres tiene que ver con la obstrucción de las trompas de Falopio secundarias a EPI, ¿no? Entonces, es importante que como médicos de familia, como profesionales interroguemos un poco más, veamos un poco más y estemos alerta de que también esto existe y es importante. ¿Sí? Porque si no es por complicaciones crónicas, el dolor crónico o problemas de la fertilidad, el absceso, los abscesos, puede hacer una peritonitis por la ruptura de un absceso. ¿Sí? Entonces, o infecciones más allá, digamos, pueden migrar esas infecciones. Entonces, hay que tenerla en cuenta, diagnosticarla y tratar a la pareja y buscar otras enfermedades de transmisión sexual. No es tan complicado. Sí, es importante, como dice la doc, hacer el interrogatorio porque hay cosas que si uno no las pregunta, las pacientes no van a venir a decir. No van a venir a decir, me duele con las relaciones sexuales, tengo sangrado con las relaciones sexuales. Son cuestiones muy particulares de hablar en el consultorio y de abordarlas, así que es importante preguntarlo, indagarlo para poder hacer esto, porque como dice la doc, nosotras que buscamos la bibliografía, no hay una estadística que nos diga esta es la incidencia, esta es la prevalencia de EPI. Todas las bibliografías que leímos nos dicen es una patología frecuente, pero ¿cuán frecuente? O sea, ¿cuál es el número? ¿Cuál es la realidad de esta patología? Lo único que encontramos es que como dice la doc, el 70 o 80% de las causas de infertilidad se debe a secuelas de EPI por adherencias a nivel de la trompa o de embarazos ectópicos que hayan presentado a los pacientes que quedan esa trompa secuelada, pero no hay una estadística de EPI, es una patología que es muy subdiagnosticada porque uno no la piensa y no la indaga. Así que bueno. Y también, hablaba de instrumentación como factor de riesgo y pensar que también el uso de algunos instrumentos o objetos, digamos, para el placer sexual, también hay que explicarles la higiene, cómo lo van a usar, ¿sí? Porque también son, digamos, factores de riesgo que cada vez aparecen más. Y entonces también explicarle a los pacientes que son factores de riesgo para el desarrollo de EPI. Inclusive ahora con las chicas hablábamos cuando realizamos los interrogatorios, que quizás hubo como mucha repercusión de las pacientes de por qué le preguntamos cuántas parejas sexuales tuvo, hablando siempre de parejas sexuales con penetración, por supuesto, y por ahí esa pregunta por ahí puede resultar un poco molesta y le veíamos la vuelta que en realidad nosotros no nos interesa cuántas parejas sexuales tuvo, sino si con todas las parejas que tuvo usó preservativo. Ese sería el riesgo, digamos, que no haya usado preservativo. Entonces, siempre preguntar esto, ¿el uso del preservativo es frecuente o no es frecuente? Sí, lo uso, pero cuando ya estoy con mi pareja estable no lo uso, digamos. Entonces, pero ya se expuso al riesgo. Y la clamida no da síntomas, digamos. Los síntomas los da cuando ya hubo complicaciones. Y no se rastrea, no hay de rastreo, pero sí hay pacientes que tienen riesgo, digamos. Si tuve una paciente que tuvo 3, 4, pacientes que tenían 2 parejas en el año y no usó preservativo con esas parejas, tiene un riesgo de tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por eso la educación
y volver a insistir, hay que volver a ponerlo como protagonista al preservativo. Bueno, les dejamos acá, igual este Ateneo va a quedar grabado y cargado en nuestras redes sociales, así que bueno, los esperamos el jueves que viene con otro tema para otro Ateneo, así que les mandamos muchos saludos de acá desde la Resi de Medicina Familiar.